A todos mis hermanos, que el Creador les bendiga y les guarde, y le damos la bienvenida a esta hermosa sala de estudio de Torah. Así que el Eterno les bendiga, les guarde, sean muy bienvenidos. Si tienen dudas, estamos aquí siempre para servir, y feliz de tenerle también con nosotros a todos los hermanos y hermanas que se han ido ingresando. Ya, así que vamos a comenzar de lleno con la parashá número 35, la parashá Nasó, el cual quiere decir levanta. Esto está en Números, capítulo 4, 21, hasta el capítulo 7, verso 89. Y los dos temas que vamos a ver hoy es el alma adúltera y el otro es la bendición sacerdotal. Entonces, dentro de los temas que existen y que hemos ido viendo, está primero el censo y servicio sagrado de las ramas levitas, gerchonita y merarita. Hay algo que tengo que corregir ahí. Purificación del campamento, indemnización y ofrendas, el caso de la esposa sospechada de adulterio, sobre Nazir, nazareno, y la bendición sacerdotal. Finalmente, el punto que está es la ofrenda de los jefes para la inauguración del santuario. Así que esos son los temas que contiene la parashá de esta semana. Y ahora vamos a ir a nuestra Torá. Y vamos a leer unos versos muy interesantes. El tema que vamos a ver es el alma adúltera. Esto está en Números, capítulo 5, verso 11 al 29. Estoy esperando que cargue un poco mi Torá. Ahí está. Entonces, Números 5, y vamos a leer estos versos. Esperemos un segundito. Y luego de esto, vamos a sacar qué es lo que el Creador Hashem nos quiere decir. Espérenme. Estoy buscando en la página para que lo leamos juntos. Si alguien... Acá está, mira. Ya lo encontramos. Entonces, Números 5, verso 11, 29. Y vamos a ver qué es lo que dice la parashá en relación a este caso. De la mujer que adulteraba. Ya. Y dice así. Usted lo puede buscar en la Torah de Met que compartí en el grupo. Y si no la tiene, después yo se la voy a compartir, pero le voy a dar lectura para que podamos analizar estos textos muy interesantes. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmítele a los israelitas. Esta es la normativa respecto de una esposa sospechada de cometer adulterio, de serle infiel a su esposo. Si un hombre tenía una relación sexual con ella sin que su esposo lo supiera, porque lo hicieron ocultándose, aunque no haya testigos contra ella de que hubiera cometido adulterio, no fue violada, o sea, no se considera que fue violada, pues hay serias sospechas de que pudo haber actuado voluntariamente, ya que si bien no hay testigos del acto en sí mismo,
Sí hay testigos de que estuvo a solas con un desconocido, el tiempo suficiente de cohabitación. En este caso, es aplicable cuando su esposo, antes de que ella fuera descubierta a solas con el amante, le haya manifestado sus celos, advirtiéndole que no se ocultara con aquel hombre. De modo que si ella lo ignoró y se ocultó con aquel, quizás haya cometido adulterio. O bien podría ser que él le haya expresado a ella sus celos en vano, pues quizás no haya cometido adulterio. O sea, él le advirtió que no se escondiera con ese hombre, pero ella lo ignoró y lo hizo. Ahora está en duda si efectivamente cometió adulterio o no. En tal caso, ese hombre deberá llevar su esposa ante el sacerdote. También deberá llevar una ofrenda para ella de una efa de harina, de un décimo de efa de harina de cebada, que no derrame sobre ella, sobre la ofrenda, aceite, ni ponga sobre ella incienso, pues esa harina es una ofrenda minjá de celos, ofrenda minjá recordatoria, para tener presente la transgresión. Entonces, el sacerdote acercará a la mujer y la ubicará ante Hashem, o sea, a la entrada del patio del santuario, mirando hacia el santuario, lugar desde donde emana el brillo de Hashem hacia el mundo. El sacerdote deberá poner en un recipiente de barro agua santificada y deberá echarle al agua un poco de polvo del piso del tabernáculo. El sacerdote hará que la mujer esté de pie ante Hashem. Le descubrirá el pelo. Esto es un indicador de que una mujer casada debe llevar su pelo cubierto. Y pondrá en sus manos la ofrenda minjá, recordatoria, que es ofrenda minjá de harina de celos. Y en las manos del sacerdote estará el agua amarga de la maldición. El sacerdote le tomará juramento a la mujer y le dirá: si no se ha acostado contigo otro hombre, y si no has cometido adulterio siéndole infiel a tu esposo, entonces nada te pasará si tomas esta agua amarga de maldición. Pero si le fuiste infiel a tu esposo y te impurificaste acostándote con otro hombre fuera de tu esposo, eso es fatal. O sea, si la mujer era culpable, dichas aguas, por efecto de energías supracósmicas, la hacían hincharse hasta provocarle la muerte. Esa agua no era amarga en sí misma, sino tenía un efecto amargo para la persona culpable, porque la inducía le inducía a la muerte. El sacerdote le tomará a la mujer un juramento de maldición y le dirá: si eso es verdad, que Hashem te ponga como ejemplo de maldición y como ejemplo de juramento negativo entre tu pueblo. Que Hashem provoque que se te caiga el muslo y se te hinche el vientre. O sea, que Él quiere maldecir, que el que quiera maldecir dirá que te pase como le pasó a tal mujer. Esta agua de maldición entrará en tu cuerpo y hará que tu vientre se hinche y que tu muslo se caiga. Y la mujer responderá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un pergamino y los disolverá en el agua amarga. El sacerdote deberá ofrecer primero la ofrenda minjá y luego le dará a la mujer que tome el agua amarga de maldición. El agua amarga comenzará a surtir efecto, y si fuese culpable será para ella realmente agua amarga. El sacerdote deberá tomar de mano de la mujer la ofrenda minjá de celos, deberá mecer la ofrenda minjá ante Hashem y deberá acercarla al altar. El sacerdote tomará un puñado de la ofrenda minjá como recordatorio suyo, a través del cual Hashem recuerda al dueño de la ofrenda, y lo hará quemar en el altar. Después hará que la mujer beba aquel agua. Cuando la mujer tome el agua, si en verdad se impurificó y le fue infiel a su esposo, el agua de la maldición entrará en su cuerpo y realmente la amargará. Se le hinchará su vientre y colapsará su muslo. Aquella mujer será ejemplo de maldición entre su pueblo.
Pero si la mujer no se impurificó, es decir, si el test de las aguas amargas dio negativo, demostrando que ella es inocente, significa que es pura, o sea, es inocente, no solo de esa falsa acusación, sino de toda acusación de inmoralidad que su esposo le haya imputado con anterioridad. Porque el test de las aguas amargas no solo prueba la inocencia de la mujer en el caso particular que se la achaca, sino también tiene efecto retroactivo. Y entonces quedará limpia de las aguas amargas que se tornarán en aguas de bendición y podrá concebir si antes daba luz con una dificultad, a partir de ahora le hará con facilidad. Y así daba a luz chicos de aspectos desagradables, a partir de ahora será lo contrario. Esta es toda la ley para el caso de una mujer sospechada de adulterio contra su esposo. ¿Se escucha, cierto? ¿Se escucha bien? Amén. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces nosotros vemos en todo este texto bien profundo, bien detallado, podemos visualizar que es toda una historia terrible, es toda una historia caótica de todo lo que pasaba con la mujer cuando ella caía en adulterio. Es decir, no pasaba desapercibido lo que ella pudo haber hecho contra el hombre. Entonces ahora quise narrarle esta historia para que podamos darnos cuenta todo lo que acontece en este pequeño extracto de esta parashá. Y da el ejemplo de aquella mujer que había adulterado y ponía todos los casos y el proceso que se había que realizar para llevar a esto al sacerdote. Y uno de los pasos que nosotros podemos ver en las escrituras, en el verso 16, en el verso 15, primeramente, que ella tenía que traer una efá de harina de cebada, que era la ofrenda minjá. En el verso 16 vemos que ella debía ubicarse a la entrada del patio del santuario, es decir, en la entrada principal para poder ingresar, mirando hacia el santuario. ¿Por qué? Porque en el santuario era donde bajaba la Shejinah. Ella tenía que mostrar su rostro, mostrar su cara ante esta situación. Por otro lado, vemos que el sacerdote también sacaba del polvo del tabernáculo, del polvo del suelo, y lo ponía sobre, ¿verdad?, sobre esta agua que ella se bebía. Y si analizamos otro poco adelante, que esta mujer también se le disolvía polvo y por otro lado un pergamino. Y todo esto tenía que ella beberlo y de esta forma se sabía si ella había sido infiel o no. Era un método bien complejo, bien fuerte, bien impactante también, porque imagínense una mujer que se hinche y que quede de esa forma avergonzada, algo terrible. ¿Qué nos dicen las notas al verso? La nota al verso 18 dice que llevaban a la mujer de un lado a otro para cansarla, y así ella logre confesar. Eso es lo que hacían con ella antes de este proceso, lo que menciona un poco la Torá. Y además, ¿qué es lo que venía escrito en este pergamino? Venía escrito en nombre de Hashem. Y así evitar, dice aquí, borrar con el agua el nombre de Hashem inscrito en el pergamino. O sea, dentro de este pergamino que se disolvía en el agua, estaba inscrito un nombre de Hashem. Luego dice la nota al verso 20, dice, pero si le fuiste infiel a tu esposo y te impurificaste acostándote con otro hombre fuera de tu esposo, eso es fatal. O sea, si la mujer era culpable, dichas aguas, por defecto de energías supracósmicas, la hacían hincharse. ¿Por qué en este tema no quise poner la mujer adúltera, sino el alma adúltera?
Porque lo que leemos ahora es una historia del alma. Es una historia del alma. Nuestra alma venía de una dimensión que se llama la dimensión de Binah, donde siempre gozábamos de la Shekinah, donde siempre gozábamos de la plenitud de Akadosh Baruj Hu. El alma, cuando fue enviada a este cuerpo, esta alma se enfrascó en los 5 sentidos. ¿Por qué ocurre principalmente el adulterio en el mundo físico, verdad? Porque hay algo en los 5 sentidos que al hombre y a la mujer lo cautivan y lo llevan a cometer este acto. Ahora, ¿qué pasa en el mundo espiritual? ¿Nuestra alma es adúltera? ¿En qué sentido? De que se viene a enfrascar en 5 sentidos y viene a experimentar en esta vida alejado de Akadosh Baruj Hu. Todo lo que el cuerpo físico experimenta es netamente una ilusión. Y nuestra alma viene a ser como esta historia de lo que nosotros leemos, adúltera en un cuerpo. Ahora el alma adúltera puede ser infiel de distintas formas, amando lo material, amando las cosas de este mundo, amando los deseos de la carne, amando lo terrenal, amando todo lo que este mundo nos trae. De esta forma el alma pasa a ser adúltera. ¿De qué otra forma el alma pasa a ser adúltera? Cuando no conversa con su amado. Cuando se trata del cielo, cuando se trata del cielo y la tierra, cuando se trata de Akadosh Baruj Hu y nosotros, Akadosh Baruj Hu es el novio. Cuando se trata de las almas pasan a ser la novia de Akadosh Baruj Hu. El hombre es Akadosh Baruj Hu es el esposo, el alma de nuestra vida es la esposa de Akadosh Baruj Hu. Y suele suceder que cuando el alma se deja influenciar por este cuerpo, se aleja del esposo, se aleja del novio, que es Akadosh Baruj Hu. Podemos ver un ejemplo en el día a día, cuando el esposo, junto con la esposa, conversan, se deleitan conversando, compartiendo, comiendo juntos. Existe una instancia donde Akadosh Baruj Hu, ¿verdad? O sea, donde el hombre y la mujer tienen una intimidad, tienen una cercanía, tienen un momento de conversación, de interacción, de amor, de cariño, de aprecio. La pregunta que hoy le hago a cada uno de nosotros, también me incluyo, ¿cuánto tiempo le hemos invertido a Akadosh Baruj Hu, que es nuestro esposo, que es nuestro novio? ¿Cuánto tiempo le damos a él? ¿Cuánto tiempo le invertimos para nosotros conversar con él? Para nosotros contarle nuestra situación, nuestra intimidad, lo que nos sucede como alma. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Akadosh Baruj Hu? ¿Le dedicamos 5 minutos para orar? ¿Le dedicamos 5 minutos de estudio? ¿5 minutos de conversación de Akadosh Baruj Hu? ¿Cuánto? ¿Cuánto le damos a Akadosh Baruj Hu de nuestra vida, de nuestro tiempo? ¿Cuánto tiempo somos capaces de estudiar? ¿Estudiamos 1 hora, media hora y ya nuestro cerebro no puede más? ¿O le invertimos más tiempo a Akadosh Baruj Hu? Pues suele suceder de que nuestra alma muchas veces es adúltera, muchas veces es infiel, para que suene un poco más sutil. Es muchas veces infiel a Akadosh Baruj Hu. Muchas veces infiel. Vemos también en este plano terrenal que la mujer o el hombre, cada uno tiene hacia su esposa, hacia su esposo, tiene cierto amor, cierto cariño, ¿verdad? A lo mejor el esposo ama más a la mujer o viceversa.
A lo mejor uno siente más profundamente y el otro no tanto. Lo mismo nos pasa con Akadosh Baruj Hu, pero de una forma diferente. Akadosh Baruj Hu se va a preocupar de nosotros a medida que nosotros le busquemos. Si nosotros estudiamos y le conocemos más, Akadosh Baruj Hu nos va a conocer más. Si nosotros nos preocupamos de él, Akadosh Baruj Hu se va a preocupar de nuestras vidas. Si nosotros invertimos tiempo en nosotros, buscamos a Akadosh Baruj Hu va a hacer, nos va a brindar protección, nos va a dar amor, porque Akadosh Baruj Hu va a actuar a medida como nosotros actuemos. Si nosotros actuamos de forma limitada con él va a intervenir de esta forma. En otras palabras, Akadosh Baruj Hu es como un espejo. Si nosotros le amamos más, Él nos va a amar más. Si nosotros le buscamos más, Él nos va también de cierta forma a buscarnos. Si nos ocupamos de Él, Él también se va a ocupar de nuestras situaciones terrenales. Pero muchas veces el alma es infiel. Infiel. Se enfrascó en 5 sentidos y de cierta forma adulteró con Akadosh Baruj Hu. Le fue infiel al enfrascarse en estos 5 sentidos. ¿Hace cuánto que Akadosh Baruj Hu tú no le sientes en tu vida? ¿Hace cuánto que no derramas una lágrima delante de Akadosh Baruj Hu? ¿Hace cuánto que no le buscas? Que no pasas una intimidad con Él, buscando, leyendo las Escrituras, estudiando la Torá, estudiando los secretos. Quizás hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que quizás esto no acontece. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Él? ¿Le dedicamos nuestros minutos de sobras, nuestro tiempo de sobras, o le dedicamos una gran cantidad de tiempo con Akadosh Baruj Hu? A medida que tú más busques a Dios, Hashem más se te va a revelar, Hashem más se te va a mostrar. Contra más intensa sea tu búsqueda, más Akadosh Baruj Hu se va a revelar a tu vida y te va a mostrar grandes cosas. Pero va a depender de la medida en cómo nosotros seamos con Él. Dice que se mezclaba la tierra del santuario, se mezclaba el polvo del santuario junto con un pergamino y se disolvía, ¿verdad? Se disolvía en el agua. De esta forma, esta mujer se tomaba el agua y se sabía si ella había adulterado, ¿no? Si le fue infiel a su esposo. Pues el agua, en las Escrituras, el agua es la Torá. Representa la Torá. Pero dentro del agua, el agua puede tener 2 efectos espirituales. Un efecto es que te haga bien, o otro efecto es que te haga mal. Si lo llevamos a este mundo, nosotros podemos tomar 2 tipos de agua. Un agua que sea de la llave, ¿verdad? Que viene mezclada con ciertos químicos, le ponen cloro y un sinfín de cosas, que viene en cierta forma adulterada. Si existe otro tipo de agua que a lo mejor lo podemos conseguir de algún manantial o de alguna compañía, alguna empresa que nos da un agua más rica, que tiene más cualidades que aporten a nuestro organismo. En el plano terrenal nosotros vemos esto, incluso si analizamos un poco esto, contra el agua sea más dulce es más rica. Nosotros pensamos que el agua tiene un sabor neutro, pero contra el agua sea más dulce es más rica para el ser humano. De esta forma lo podemos llevar a la Torá. Dentro de la Torá y dentro de los conocimientos de las Escrituras, existen también distintos tipos de aguas que bebemos. Y puede haber un agua que sea tan mala y tan impactante que produzca en nosotros como le acontecía a la mujer. Se hinchaba su vientre y su muslo. Por otro lado, podemos beber
del agua de Akadosh Baruj, de Akadosh Baruj Hu, del agua celestial, que en vez de ser una tortura y dolor, sea para nosotros refrigerio. Dentro de lo que estudiamos y leemos, a través de las historias de las escrituras, a través de la historia de la Biblia, a través de tantos episodios que estudiamos, vemos eventos, personajes, historias y un sinfín de cosas en la escritura. Y muchas veces esa agua que bebemos en la escritura tiende a hacernos mal. Es decir, que el agua que nosotros bebemos muchas veces nos hace mal. Y podemos escuchar agua de cualquier persona que nos enseña, ¿verdad? O podemos nosotros a través de la misma escritura recibir un agua que no nos haga bien. Porque sabemos que muchas de las aguas que tenemos vienen con cloro y esos condimentos químicos que se le echan al agua nos hacen mal a nuestro organismo. La pregunta es, ¿de dónde nosotros estamos bebiendo agua? ¿Cuál es el agua que nosotros bebemos? ¿Cuál es el agua que nosotros nos va a hacer bien o nos va a hacer mal? Hemos enseñado que la Biblia tiene cuerpo y alma. El cuerpo son las historias y los personajes y eventos que leemos en las Escrituras. Ese es el cuerpo. Pero ¿cuál es el alma de la Biblia? El alma de la Torá son los secretos del cielo. Los secretos del cielo van a provocar en nosotros que en vez de causarnos enfermedad, para nosotros sea justicia y sea bendición. ¿Qué ha pasado en el mundo de la teología, en el mundo de todo este concepto de quién tiene la verdad, de que este es el contexto, de que este es el tiempo? Que no estoy diciendo que sea malo, pero ¿qué ha pasado? Generalmente ocurre discordia, divisiones, ocurre en cierta forma incongruencias y la gente en vez de acercarse al Creador tiene una dualidad del pensamiento de la Escritura. Producto de esto, hemos pasado 2000 años estudiando filosofía, teología y no ha habido ningún efecto espiritual en nuestras vidas, porque hemos estado bebiendo el agua que nos hincha, el agua que nos hace mal. 2000 años estudiando la Biblia de forma literal, ¿y qué efecto hemos tenido? Destrucción en este mundo, infelicidad, no hay paz, no hay amor, porque hemos estudiado una Torá oculta, una Biblia oculta, sin los secretos. Y hemos pasado 2000 años en guerras, 2000 años en necesidad, 2000 años en destrucción, sin armonía, sin unidad, porque hemos tenido pensamientos de dualidad y no nos hemos podido unir en un solo pensamiento. Y producto de estas diferencias y donde se difieren ciertos conceptos, hemos recibido agua que no transforma, agua que no cambia, agua que no te da una visión del mundo espiritual como un ejar, como un sol. Producto de esto, estamos en este caos, donde muchas almas han sido destruidas, donde muchas almas han sido desviadas, donde muchas almas, en vez de elevarlos en su aspecto espiritual, lo han elevado en su ego y lo han hinchado como esta mujer, con arrogancia, con ego y sin humildad. Lo han hinchado con religiosidad, se han hinchado con discordia, separando a corrientes y a mentalidades según lo que dice tal fulano. Y esto ha traído dualidad. Existimos en un mundo donde hay dualidad. Pero cuando estudiamos los secretos, todo es uno solo. Todo es uno.
Cuando estudiamos los secretos de Akadosh Baruj Hu, todo se transforma en una sola cosa. No hay dualidad. No existe este concepto de la dualidad. Hemos llevado 2000 años estudiando la Biblia literal, la Torá literal, y no ha habido una transformación del alma. La pregunta es, ¿cuál es el agua que usted está bebiendo? Que yo estoy bebiendo. ¿Cuál es el agua que usted y yo bebemos? Podemos estudiar años la Biblia en su contexto, historia, un sinfín de cosas. Pero hemos solamente estudiado historias para niños. Hemos estudiado solamente cuentos para niños. ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día más que nunca? Necesitamos los secretos del cielo, los secretos del mundo espiritual. Usted se pregunta, amado hermano, ¿por qué hermano Joseph? ¿Por qué hizo este cambio que estábamos estudiando la Torá literal y de repente nos vamos a los secretos? Porque Akadosh Baruj Hu en el mundo espiritual me mostraba visiones y me decía, es tiempo de que estudien los secretos del cielo. Es tiempo de que la gente conozca la primera Torá que trajo Moshe en el monte Sinaí. Esa Torá va a transformar la mente, el corazón de las personas. Esa Torá va a traer la Shejirá a nuestras vidas y vamos a ser tabernáculos vivos de Akadosh Baruj Hu. Pero si nos enfocamos en estudiar cuentos, en estudiar contexto, jamás vamos a ser el primer Adán que Akadosh Baruj Hu quería. Un Adán que tenía capacidad en el mundo espiritual. Un Adán que podía ver el mundo espiritual sin ningún problema. Yo quiero esa primera Torá. Por eso este cambio tan brusco de estudiar la Torá literal y estudiar los secretos del cielo. Porque ha sido mandamiento, ha sido inspiración de Akadosh Baruj Hu por yo poder hacer esto. Yo no me muevo de este lugar por mi cuenta, no. Todo se lo mueve Akadosh Baruj Hu. Necesitamos estudiar los secretos del cielo. Porque si nosotros estudiamos los secretos, ese pergamino que venía un nombre de Dios oculto, en vez de hacernos mal, de hincharnos, va a traer una elevación a nuestras vidas. Porque ¿qué hacen los nombres de Dios? ¿Qué hacen los secretos del cielo que están en la Torá, pero que hay que descodificar? Nos van a elevar y van a ser para nosotros justicia. Baruch Hashem. Necesitamos la primera Torá. La primera Torá necesitamos. Voy a leer lo que dice la misma Torá, pero entendiendo el secreto. Muchas veces bebemos de las aguas, ¿cierto? De distintos lugares, y esas aguas que bebemos para nosotros es amarga. Pero ¿qué dice la Torá? Pero si dice que la mujer no se impurificó, es decir, si el té de las aguas amargas dio negativo, demostrando que ella es inocente, significa que es pura, o sea, que es inocente, que fue una falsa acusación. Entonces quedará limpia. Hemos llevado 2000 años estudiando una Biblia literal y no ha ocurrido una transformación del alma. Nos afanamos en quién tiene la razón, en quién tiene la verdad absoluta, y eso no fue el objetivo, no ha sido jamás el objetivo de Akadosh Baruj Hu. ¿Y qué dice acá? Y entonces quedará limpia de las aguas amargas, que se tornarán en aguas de bendición. Porque cuando nosotros estudiamos los secretos del cielo y bebemos de esta agua, hermano querido, va a ser un agua de bendición. ¿Y qué dice? Podrás concebir. Si antes dabas a luz con dificultad, dice que tornarás aguas de bendición, quedaremos limpios, ocurrirá una transformación de nuestra alma, esas aguas amargas se tornarán en aguas de bendición. Quiere decir que los momentos de rigor que te traigamos en nuestra vida o que vengan en nuestra vida, a medida que estudiemos los secretos del cielo, todo se va a transformar en agua de bendición. Si a veces teníamos dificultad para emprender algo, para hacer algo, al estudiar los secretos del cielo nos va a dar facilidad.
Akadosh Baruj Hu nos va a dar facilidad para poder hacerlo. Y aquí vemos el sod de lo que estudiamos. El sod. Que dice el verso 20, pero si le fuiste infiel a tu esposo, ¿verdad? Dice que eso es fatal. O sea, si la mujer era culpable, dichas aguas, por efecto de energías supracósmicas, la hacían hincharse hasta provocar la muerte. Enseña la Torá y el Midrash, que es la tradición oral, que una de las cosas por lo cual Dios creó la Torá fue para aplacar el rigor. Esto quiere decir que los planetas ejercen sobre la Tierra rigor, porque los planetas no solamente fueron creados de bonito en el espacio, no, ellos tienen un cuerpo físico y como lo hemos estudiado, un impacto gravitacional sobre la Tierra, electromagnético, pero no solamente tiene este impacto físico, sino también un impacto espiritual, porque así como los planetas tienen un cuerpo físico, también tienen un alma. Y esa alma que irradian estos planetas impactan sobre este planeta Tierra, trayendo rigor. Y enseña la Kabbalah que Dios trajo el Señor la Torá para aplacar el rigor. Es decir, si nosotros estudiamos una Torá literal, una Torá de contexto, de tiempo y de teología, hermano querido, en vez de aplacar ese rigor, va a traer en nosotros un efecto de energía supracósmica. Porque cuando nosotros estudiamos la Torá literal, no nos da noción del mundo espiritual. Por lo tanto, no sabemos cómo intervenir en el mundo espiritual. Ese efecto tiene la Torá sin sod, la Biblia sin secreto. Tiene un efecto supracósmico negativo, que en vez de provocarnos vida, provoca muerte. ¿Por qué provoca muerte? Porque después de tener una versión de lo literal, hay otra persona que tiene otra versión, otra persona que tiene otra versión y otra versión, y así hay miles de teologías, y cuando se ponen a conversar, en vez de hablar con unidad, hay muerte, porque cada uno se empieza a ofender y a atacar, y eso provoca muerte y destrucción. Al estudiar la Torá literal, hermano querido, no nos da conciencia de cómo intervenir en el mundo espiritual. No nos da conciencia qué podemos hacer para que el ticún astral no nos impacte y no nos vaya mal. Por eso es importante estudiar los secretos. Hay muy poca gente que se le ha despertado esa necesidad de los secretos. Quiera Akadosh Baruj Hu que a través de esta clase nosotros podamos despertar y aprender y estudiar y sacarle la esencia de esos textos y estudiar los libros del esplendor, el libro del Zohar, estudiar los secretos del cielo para que de esta forma cambiemos nuestro chip. Es bueno estudiar la Torá literal. Con esto yo no estoy diciendo no estudie más la Torá, no. Estúdiela. Lo que le estoy diciendo es que una la Torá escrita, una la Biblia, una con los secretos del cielo y saque la esencia espiritual del sod, del secreto que Akadosh Baruj Hu quiere decirlo. Que Akadosh Baruj Hu nos ayude, que ponga en nosotros pasión por los secretos del cielo y podamos estudiar, dedicarnos a estudiar para de esta forma entrar al mundo espiritual. Ahora vamos a ver otro subtema, que este es el último, el cual se llama la bendición sacerdotal. ¿Qué es lo que quiere decir esta bendición sacerdotal? Vamos a Números 6, versos 22 al 27. Y con esto vamos a concluir. La bendición sacerdotal. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmíteles a Aarón y a sus hijos lo siguiente. Diles, así deberán bendecir a los israelitas, diciéndoles que Hashem
bendiga y te proteja. Que Hashem haga resplandecer su semblante para ti y te dote de gracia. Que Hashem levante su rostro sobre ti. O sea, que contenga su enojo y que te conceda la paz. Así ellos, los sacerdotes, pronunciarán mi nombre, el tetragrama en favor de los israelitas, y yo los bendeciré. Que Hashem, ¿verdad? Dice la Berajá, que Hashem te bendiga y te proteja, que Hashem haga resplandecer su semblante para ti y te dote de gracia, que Hashem levante su rostro sobre ti y te conceda la paz. En hebreo es Yevarejeja Adonai, Bemishereja, la era Adonai, Panabe Ileja, Vijuneja, Isa Adonai, Panabe Ileja, Beyasem Leja Shalom. Que dice ahí que Hashem te bendiga, te proteja, que haga resplandecer su semblante para ti y te dote de gracia, que Hashem levante su rostro sobre ti y te conceda la paz. Y aquí usted lo puede ver en español, en la fonética, cómo se pronuncia, y aquí lo vemos en las letras hebreas. Y si usted se da cuenta, ¿por qué toqué la bendición sacerdotal? Porque esto va muy de la mano con lo anterior. Y empezamos a leer, acuérdense que esto se lee de derecha a izquierda. Hacia acá sería, ¿verdad? Y luego el 25, y empezamos. Y luego termina acá hasta el 26. Lo curioso es notar que nosotros leemos una Biblia literal y nos damos cuenta el secreto que Akadosh Baruj Hu nos muestra en lo que leemos, en lo que estudiamos. Que incluso lo que nosotros vemos y estudiamos, que pueden ser números, la otra vez, la porción pasada decían 35.000 el censo, y decía puros números que nosotros, nuestra mente no entendía, pero sabe que detrás de eso, me enseñaba nuestro maestro judío, detrás de eso había nombres de Dios ocultos. Nombres de Dios ocultos. Y nosotros muchas veces estudiamos la Torá literal o la Biblia literal, no entendemos que hay un nombre de Dios oculto. Y aquí en la bendición sacerdotal hay un nombre de Dios oculto. Y empezamos en el verso 24 y empieza con una yud. Esta es la letra yud, la que usted ve aquí. Yud. Luego en la 25 dice yud, otra yud más. Posteriormente en el verso 26 la yud, otra yud. Cuando unimos las tres yud nos da un nombre de Akadosh Baruj Hu, uno de los 72 nombres, el cual es yud, yud, yud. Y aquí vemos que en esta simple verajá hay un nombre de Dios oculto. Y en todo el Pentateuco, en toda la Torá, hay nombres de Dios ocultos. En Shemot, en Éxodo, hay varios nombres de Dios ocultos. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque hemos pasado 2000 años estudiando lo literal y lo contextual y no ha habido una transformación de nuestra alma, de nuestro interior, y no nos han dado la herramienta ni los conocimientos adecuados para entender el secreto de estos versos. Y eso de que Yud, Yud, Yud es un nombre de Akadosh Baruj Hu, uno de los 72 nombres. ¿Y qué hace este nombre? Este nombre tiene la virtud de limpiar el alma a presión. La metáfora es que si usted tiene un auto sucio y lo lleva a lavar, ¿de qué forma va a ser limpio? Con chorros de agua que limpien a presión. Porque el coche está muy sucio, para que luego salga limpio. Entonces, ¿qué hace este nombre de Akadosh Baruj Hu, Yud, Yud, Yud? Limpia el alma de manera brutal y es un gran purificador de alma. Y una vez que a través de este Yud, Yud, a través de Yud, 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 a través de este nombre de Akadosh Baruj Hu, se visualiza, limpia el alma y de esta forma estamos preparados para recibir los nombres de Akadosh Baruj Hu. Amén. Quiera el Eterno, a través de esta parashá, darnos conciencia de lo que estudiamos, darnos conciencia de lo que aprendemos, que en todo lo que usted lee, en lo literal, siempre hay un secreto.
Por eso fue creado lo literal, para que la gente sedienta de los secretos escudriñe a tal magnitud que de los textos pueda sacar grandes secretos del mundo espiritual. Y para que en ellos despierte un hambre por los secretos del cielo, que van a transformar nuestra alma y van a elevar nuestra conciencia. Esta es la clase de hoy. Ha sido cortita, pero de mucho provecho para nuestra vida, y que el Eterno le bendiga y le guarde, y muchas bendiciones para todos.